Perfecto. Entonces, bueno, sigamos, o mejor dicho, continuemos con otro elemento fundamental para el sistema democrático. El elemento que sigue es la división de poderes. Aquí ya saben ustedes que en todas teorías, en todos lados siempre hay discusión. Algunos autores dicen que no es correcto hablar de división de poderes, que lo técnico es indicar distribución de poderes. Es decir, nos señalan que el poder soberano es único y solamente se distribuye. Esta postura, reitero, pues aceptada en teoría política, pero la más común, la que encontramos, es la de la división de poderes. ¿Estamos? Entonces, para cuando ustedes escuchen que hablan de distribución de poderes, sepan a qué se refiere. Pero veamos. Es indispensable en un sistema democrático que exista una distribución de poderes entre los órganos que lo ejercen. ¿Cuál es la naturaleza de esta división? Bueno, pues dicen coloquialmente que el poder absoluto corrompe absolutamente. Como ustedes recuerdan, los sistemas democráticos surgen finales del siglo XVIII como consecuencia de el hartazgo hacia las monarquías absolutas. Entonces, su sustento se basa en tener dividido mínimo en 3 poderes. Ustedes lo saben: ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en día hablamos de un cuarto poder, el poder autónomo constitucional, que llaman que en esta administración como que eso causa esquemor. ¿Sí lo han notado? Todo lo que suena a autonomía desde la propia Constitución, como que no gusta. Pero hay que entender que hoy en día es completamente válido entender hay que entender. Denme un segundito, por favor. Un segundo. Decía yo, la división de poderes es el sustento de un Estado democrático. Lo más reductivista es decir que democracia quiere decir poder del pueblo. Demos pueblo, Kratos Dios, perdón, Kratos poder. Entonces es poder del pueblo. Pero bueno, esa es una concepción de los inicios del sistema democrático en el derecho ático. Aquí debemos de analizar estas cuestiones desde un enfoque más, más actual. Y por lo tanto, vamos a ver que la división de poderes hasta el día de hoy ha tenido 2 grandes modelos. El modelo presidencialista, que es como el que se tiene en México, producido por una división estricta de poderes, en donde el Ejecutivo tiene delimitadas todas sus funciones, lo mismo que el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos. Entonces,
Este modelo tiene sus sustentos en el sistema norteamericano, propiamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el primero en asentarlo en su constitución, en la Constitución de Filadelfia. Y establece que el Poder Ejecutivo tendrá como titular al presidente. Este presidente será electo mediante votación popular y no estará vinculado en relación de confianza alguna al Poder Legislativo. Es decir, no es necesaria aprobación alguna del Legislativo. Veamos el segundo modelo. El segundo modelo es el modelo parlamentario. El modelo parlamentario, ustedes saben que igual tuvo su origen en Inglaterra, y aquí tiene una aplicación flexible de este principio de distribución de poderes. Es decir, el representante del gobierno, del ejecutivo, debe de contar con la confianza del poder legislativo, conocido también como parlamento. Ustedes mismos saben que parlamento viene siendo el símil de los congresos local, estatal o federal. Parlamentar quiere decir hablar, ¿no? Parlar es un anglicismo, hablar. Como aquí congreso, pues quiere ser debatir, llegar a acuerdos. Eso debiese ser en buena reflexión etimológica. Pero vean ustedes que en el caso británico, donde se tiene esta monarquía parlamentaria, dense cuenta ustedes lo siguiente, ahí hay una distribución de poderes, hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial, con sus respectivos organismos autónomos constitucionales, y se habla de la corona que no tiene ningún poder político, sino tiene poderes más de representación. Eso sí queda claro, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? El representante del gobierno debe de ser ratificado por el Parlamento. Entonces ahí tenemos que existe una mezcla entre la elección, vamos a decir, por así llamarlo, popular, más la ratificación parlamentaria. Y en caso de que este jefe del Ejecutivo pierda la confianza del Parlamento, ocurren dos hipótesis. O existe una dimisión del poder por parte del Ejecutivo, o el Parlamento convoca a nuevas elecciones. A diferencia de nuestro sistema, donde no puede ocurrir nada de ese estilo. Nos va a tocar vivir el primer ejercicio de revocación de mandato, que este es del modelo presidencial. Habrá que analizar, yo creo que será un fenómeno interesante de estudiar, cómo va a operar esta figura. ¿Sale? Habrá que verlo. ¿Saben ustedes para cuándo está proyectado que hagamos este ejercicio democrático? Si mal no recuerdo, ¿en marzo del próximo año? No se acuerda.
Pero bueno, Profe, tiene que ser, para hacer este ejercicio democrático, tiene que haber pasado tres años y 3 meses de la toma de la presidencia. 3 años y 3 meses. ¿Ok? La toma de la presidencia fue que el 1 de diciembre de 2018. Correcto. 8, 19, 20, 21. Entonces sería el 1 de diciembre de este año, 3 años. Y luego 3 meses, sería enero, febrero, marzo. Estamos hablando que sería por ahí de marzo del próximo año. Nuevamente, es primera vez que se hace, hay que ver qué tropiezos tenemos y rescatar las cosas buenas. Yo siempre opino que todo ejercicio democrático hay que estudiarlo, analizarlo, lo que sirve hacerlo bien, mejorarlo y lo que no, quitarlo. ¿Estamos? Yo sé que esta primer forma o esta primer votación de revocación de mandato, pues nos va a generar algunas suspicacias. Pero siempre es así la primera vez que se hace. Entonces, bueno, chéquenlo. También podemos hablar de que existen modelos mixtos, como el que se estableció en su momento por la República Francesa. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, que también existen modelos mixtos. Los modelos mixtos combinan elementos de presidencialismo y parlamentarismo. ¿Dónde tenemos algunos de ellos? Pues en la República Francesa, propiamente la Quinta República Francesa, manejó un modelo mixto. Son pocos, normalmente se divide entre estas dos propuestas. ¿Sale? Hoy en día parece ser que el grueso de las comunidades internacional, por lo menos del área occidental, se han decantado por el modelo presidencial. ¿Sale? Si ustedes hacen un análisis, la mayor parte de los gobiernos van a tener esta idea del presidencialismo. Me refiero a gobiernos democráticos. ¿Estamos? ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, ya que hemos analizado todas estas cuestiones, es necesario hablar de la crisis que se han presentado en el sistema democrático liberal. ¿Por qué? Pues porque, como todo, tiene errores. El sistema también se ha enfermado y se ha convertido en alguna cuestión que se ha desnaturalizado. ¿Y cuáles han sido las razones, según los politólogos, de esta descomposición? Bueno, nos señalan 4. La primera es la desmovilización de los agentes sociales y la disminución en la capacidad creadora de capitales privados. Este fenómeno es consecuencia de la falta de incentivos económicos en la producción y en la creación de nuevas inversiones. ¿Cómo lo podemos explicar? Piensen ustedes lo siguiente. Es común que en los sistemas democráticos liberales, donde se tiene la idea de un libre mercado, se estanque la movilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres son pobres y difícilmente pueden salir de ese umbral, y los ricos serán ricos y sus hijos seguirán siendo ricos. Esto creo que todos nosotros nos damos cuenta, ¿no?
cada vez es más difícil tener una ventana de oportunidad en esta, vamos a llamarlo, en este liberalismo económico. Entonces, este es un primer factor. El segundo factor es la irracionalidad y el despilfarro del Estado intervencionista. Que ha establecido una expansión de los programas sociales sin tener en cuenta que era incapaz de financiar dichos gastos. Y aquí nosotros le llamamos a esto programas clientelares. Estos programas, como ustedes se pueden imaginar, forman parte, pues, de lo que se conoce como un Estado intervencionista. ¿Qué ejemplos me pueden dar de programas que pareciesen ser de esta índole? ¿Cuáles les parecen a ustedes adecuados? Como ejemplo de nuestra realidad social. La tarjeta rosa. A ver, denme un poquito más. ¿De dónde me habla? ¿De qué entidad federativa? Para que yo me ubique. Bueno, es que yo recuerdo que hace 2 años empezaron a repartir la tarjeta rosa para madres de familia o damas del hogar, algo así, recuerdo. Que eran 1,200 al mes, creo que era lo que impartía. Ok, ¿y eso lo impartía quién? ¿El gobierno? Bueno, según yo sí. Ok, para saber. ¿El gobierno de dónde? ¿De la Ciudad de México? Porque creo que hubo Del varios Estado de México. en el Estado de México. Creo que fue Alfredo del Mazo. Con Alfredo del Mazo. Muy bien. ¿Y por qué le parece a usted que este vendría a ser irracional o un gasto por parte del Estado de manera irracional de un programa social? Le pregunto, y es con absoluta curiosidad. No, perdón, es que estaba buscando bien el dato de la tarjeta rosa. Pues fue lo primero que se me vino a la mente, pero a ver, otro más acá para no entrar en discusión sería el de que le dan ayuda a los ninis. Bueno, sí, el de apoyando a jóvenes con futuro, algo así, ¿no? Pues así dice el nombre. Jóvenes construyendo el futuro. Sí. Ajá, jóvenes construyendo el futuro, que les dan 4,800 pesos, creo, al mes. Creo que ese es, no sé, creo que se deberían de hacer mejores filtros para dar cierta ayuda. Ok, porque tendríamos que analizar caso por caso, ¿no? Y ver si es un despilfarro o no. Pero a mí me parece que existe una variedad abrumadora de programas sociales. ¿Ustedes qué opinan? Porque si vemos federales, estatales y municipales, pues ya tendríamos un abanico amplio. A usted, Andrea, ¿qué programa le parece que podría ser? Y yo no estoy calificando ninguno, porque a mí todos me parecen loables. Lo que me molesta es la ejecución. En eso sí estoy en un gran desacuerdo. Dígame, Andrea. Ay, profesor, no se me viene a la mente algún programa, pero algo que sí se me hizo un despilfarro, no sé, por ejemplo, lo de la estela de luz. Bueno, pero ahí no sería un programa social. Y estoy de acuerdo con usted, fue una estupidez, le tiró nuestro dinero y nos robaron muchísimo. Pero eso creo que eso es común en todos los estados. Recuerden que dicen, hay que hacer obra porque de la obra siempre sobra. Por eso hacen mucha obra pública los estados. Cualquiera. Pero yo estoy ahorita enfocado a los programas sociales. ¿Por qué? Porque es una característica que ha llevado a la crisis del Estado democrático liberal. Esta proliferación que, pues, dense ustedes cuenta, a diferencia de la estela de luz, que es un gasto que ya se hizo y ahí se quedó, pues los programas sociales pues siguen por varios años, ¿no? Y lo conocemos como un gasto constante.
Miren, yo les platico uno que a mí me parece muy noble, que no veo problema alguno en él. Y ustedes me dicen si están de acuerdo. En mis tiempos se llamaba CONASUP. Hoy en día es Liconza o Diconza. Según yo es Liconza. ¿Liconza? Liconza, ¿no les parece a ustedes ese un programa social bueno, loable e importante para nuestro país? Sí. Acceder leche a precios, vamos a decir, accesibles a, pues, prácticamente al país. Me parece pocos, o tengo conocimiento de pocos lugares donde no alcanza a llegar este programa social. Reitero, sin entrar en detalles de todo lo que se roban y todo lo que ya sabemos. Me parece a mí que es un programa, pues a mí, por lo menos, yo no tengo problema en apoyarlo, no sé ustedes. Yo tomé leche con azúcar desde que era niño, y eso que yo soy de la época cuando era la leche radioactiva del hermano de Salinas, entonces fíjense, y no me morí ni nada. ¿No recuerdan ese caso que fueron a comprar leche a Chernobyl? Pero al rato, profe, las cargas genéticas de cáncer en México, súper altísimas, ¿eh? Pues, Pero es el caso en donde no quisieron comprar que se habían contaminado las vacas, creo, ¿no? O bueno, se habían contaminado no, ciertas los cosas. depósitos de leche A los depósitos de De leche, leche en ¿verdad? polvo, ¿no? se contaminaron. Cuando explotó lo de Chernobyl. Lo de Chernobyl, exactamente. Y No, fuimos los únicos tontos que quisimos comprar esa. pues, Bueno, nosotros no, el pueblo no, fuimos los únicos que pero aceptamos esa leche. fuimos los conejillos de India, ¿no? Como ahora la Cancino, la Sputnik, todas esas cosas. A ver en un futuro cómo nos va, pero miren, yo ya sobreviví a leche radioactiva y me vacunaron con Cancino. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero a lo que yo voy, y reitero, no me estoy enfocando en eso, porque estoy completamente consciente que también en ese programa social se han robado todo lo que han podido. A lo que voy, que me parece que no debiésemos de extinguir ese programa tan noble por estas cuestiones de corrupción. Mejor ataquemos y metamos a la cárcel a esos corruptos, ¿no creen? Pero el programa a mí me parece muy bueno. Y lo mismo creo que pudiese ocurrir con cualquiera de los otros que platicamos. El tema es que esto nos lleva al tercer problema del Estado democrático liberal. ¿Cuál es este tercer problema? La aparición de una nueva clase social que es no productiva y muy disfuncional para el sistema. Esta clase está compuesta de burócratas, intelectuales, profesionistas vinculados directa o indirectamente a la administración pública y cuyo poder depende de la amplitud de los programas sociales y los recursos que se destinan a ellos. Yo le llamo remoritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque están al lado del programa social a ver qué comen de él, todo lo que escurra. Y sabemos que existen muchísimos, incluso me atrevo a decir políticos profesionales. Pongo un caso, este señor Muñoz Ledo, desde que yo tengo uso de razón, está en la Cámara. Lo he visto cambiar de colores y de camisetas tantas veces que ya ni recuerdo. ¿A ustedes no les pasa algo igual? ¿O ni se han fijado? ¿No tenemos ya políticos profesionales que están ahí toda la vida? Y ahora que ya se aprobaron su reelección, ¿no vimos que de la Cámara de Diputados, creo que el 90% se reeligió? ¿O no pusieron atención a él?
O no hemos tenido casos, fíjense, la división de poderes y esto de la burocracia. ¿No tuvimos el caso único en México donde teníamos a un gobernador ocupando una curul de senador al mismo tiempo? ¿No se enteraron? El caso de Manuel Velázquez de Chiapas. Sí, Diego, ¿tú sí lo escuchaste? Sí, también él y el de que hubo el problema del metro, de la directora del metro que ocupaba dos cargos. Ah, Uno como, pero ahí bueno, o estamos sea, bueno, hablando dos cargos administrativos. Pero aquí son dos cargos en distinto poder. ¿No les parece a ustedes que eso es una locura? Aparte que está prohibido por la Constitución. Entonces, esta Pero si burocracia, estaba prohibido, ¿cómo fue posible? porque se hizo una ley a modo, se reformó la Constitución local del estado, en este caso de Chiapas, donde les permitió al entonces gobernador hacer esta maniobra. Todo se puede, Jorge, pues nada más tú no le buscas el modo. ¿Estás de acuerdo? Sí, y en esos casos no hay alguna manera de castigarlos por hacer el mal uso de su poder. Pues para mí me parece que se debió de haber solicitado la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley, pero pues como es entre ellos, recuerde que aparte también tienen fuero. Entonces son cuestiones bien complicadas. Pero reitero, pregúntense ustedes ahora dónde está este señor Manuel Velasco. Sigue en la clase política, a eso me refiero. Esto también se ha vuelto un problema y no es exclusivo de México. Tenemos estos casos en Estados Unidos, los tenemos en Inglaterra, los tenemos en Francia. Solamente estoy señalando otro factor. ¿Estamos? El cuarto factor consiste en que los programas sociales muchas veces incrementan los problemas ya existentes o bien producen alguno nuevo. Y por lo tanto, en lugar de ser paliativos, en lugar de ser medidas eficaces para la movilidad social, se convierten en meros paliativos de la pobreza. Hay que entender que un programa social debe de tener como finalidad la movilidad del sujeto. Es decir, que salga de su entorno a uno mejor. Muchos programas sociales, como ustedes bien lo saben, se quedan pues meramente como un paliativo, algo que te va a tener mes con mes esclavizado a dicho programa. Y estos son los 4 elementos que han dado como consecuencia los vicios del sistema democrático liberal para llegar al neoliberalismo. Dime, Jorge. ¿Podría repetir el tercero? Es que me quedé en que es la remorita, algo así dijo, o eso es otra cosa. Sí, es ese. El tercero es la aparición de clases sociales que no aportan nada a la sociedad. Y son precisamente estos burócratas, estos intelectuales, estos profesionales vinculados a los programas sociales que viven precisamente de todo lo que el gobierno comparte con ellos. Y yo lo asimilo a una rémora. ¿Sí saben qué es una rémora? ¿Tú, Jorge, sabes qué es una rémora? No, por eso mismo pregunté. ¿Has visto los documentales? ¿Cómo se dicen estos? ¿Ves? Un documental de... Son peces que se adhieren a otros peces. Que van comiendo todo. Los tiburones llevan abajo nadando normalmente 2 pececitos. No sé si los has visto. Son como parásitos. Bueno, no, serían similares, ¿no?
Ándale, similar, come todo lo que el otro deja, pero siempre está ahí nadando a su sombra. Por eso se dice que es, a veces, bueno, yo hago el símil, la analogía, que estos parecen ser rémoras del poder político. Ahora bien, les decía, hablemos de esto, del neoliberalismo. Ya ven que esta palabra se ha satanizado últimamente de unos años para acá en nuestro país. Bueno, entendamos qué es el neoliberalismo. Y tiene razón de ser. El neoliberalismo es, vamos a llamar, una fase del sistema democrático liberal, pero una fase, vamos a decirla, enferma. ¿Por qué lo digo así? Porque tiene una visión abstencionista del Estado. Y propugna por la privatización de buena parte de las relaciones entre los agentes sociales y económicos. Esto ocurre principalmente en las relaciones laborales y financieras. Y por lo tanto, el neoliberalismo ve en la empresa privada el instrumento idóneo para lograr el crecimiento económico. Esto bajo la idea del libre mercado. Es decir, el neoliberalismo establece que el Estado no debe de meterse en las relaciones empresariales, en las relaciones comerciales, sino que será la propia ley de la oferta y la demanda la que pongan en su lugar los precios. Esta visión, pues ustedes saben que ha traído mayores desventajas que ventajas. Como les decía, no puede existir una concepción completamente libre de empresa, ni una visión completamente controlada por el Estado en cuanto a los medios de producción. ¿Quedó claro estos elementos? ¿Sí? Muy bien. Entonces pasemos al siguiente sistema político. Profe, ¿lo puede repetir, por favor, tantito? Nada más la última parte. ¿Pero cuál? ¿Qué cosa? Lo del neoliberalismo. ¿Qué se entiende por neoliberalismo? El neoliberalismo hay que entender que es la visión, ¿cómo lo podríamos decir? 2.0 de las ideologías liberales. Tiene como base fundamental la concepción de que el Estado debe de dejar en absoluta libertad a las empresas. Y por lo tanto, propulsar la creación de empresas privadas, porque establece que la empresa privada es el instrumento idóneo para lograr el crecimiento económico. Por lo tanto, el Estado no debe de tener facultad alguna para regular el comercio, sino que debe de dejarlo al libre mercado, donde el único límite que se tendrá será la ley de la oferta y la demanda. La crítica que yo realizaba es que esto no puede ser así. La ley de la oferta y la demanda no es suficiente para paliar las desigualdades que pueden surgir con políticas de este modo. Y no creo que sea posible que existan economías ni estados en los que sea practicable una absoluta libertad de empresa. Ni en Estados Unidos, que es un estado que habla
y tiene como dentro de sus ideologías este liberalismo, ni en ellos ocurre de manera total. Y tiene su comisión reguladora antimonopolios. Entonces, hay que entenderlo de ese modo. ¿Te quedó claro, Diego? Sí, profesor, muchas gracias. De nada, para servirte. Entonces les decía, el siguiente tema es el sistema socialista. Vamos a entrar al estudio del sistema socialista, pero esto ya será el próximo día miércoles, porque se nos ha acabado el tiempo. Entonces no me queda más que agradecerles a todos y a todas su atención y nos vemos por acá el día miércoles. Tengan una excelente tarde y bonito inicio de semana. Hasta luego. Gracias, maestro. Igualmente, que le vaya bien. Gracias.